¿Qué hubo? ¿Cómo van? Hola Dianita, ¿cómo estás? Hola, feliz porque hoy tenemos un invitado muy chévere. Muy especial. El film Desierto del mexicano Jonás Cuarón tendrá su estreno en salas de los Estados Unidos este fin de semana. Con un presupuesto de $3 millones, la película fue coescrita por Jonás y producida por él y su papá Alfonso y su tío Carlos, dos pesos pesadísimos en la industria cinematográfica a nivel mundial. Desierto, que es la apuesta por México a los premios Oscar, es un thriller de horror sobre un grupo de personas que cruza la frontera entre México y Estados Unidos de manera ilegal y empiezan a ser aniquilados uno a uno por un hombre que se ha tomado la justicia en sus manos. Para hablar de esta producción y su oportuno estreno, porque es que, a ver, va perfecta con la realidad política que estamos viendo en los Estados Unidos, invitamos al realizador aquí a nuestros estudios. Por favor, espero que se gocen esta entrevista tanto como todos los que estuvimos aquí hablando con él. Vean. What you doing out here, sir? You lost? Just doing a little hunting. Es una película, acabo de decir, importante en muchos niveles, así que empecemos con la historia. ¿Cuál es el origen de Desierto? Pues mira, todo esto empezó hace como 10 años. Yo estaba viajando por Arizona con mi hermano Diego y en ese viaje, pues en Arizona ya empezaban estas políticas antimigratorias. Entonces había en el radio, en todos lados, esta retórica de odio hacia el migrante. O sea, a mí me marcó mucho ese viaje y por varios años estuve tratando de buscar la mejor manera de hablar de esta historia. Ya se habían hecho muchas películas sobre el tema migratorio, pero yo quería hacerlo de una manera nueva y distinta. Y fue cuando se me ocurrió que sería interesante hablar de esta historia, de este tema, que es un tema bastante horripilante, pero hacerlo a través de una película de terror, de horror. Y para ello decidiste hacer una historia simple, pero contada de una manera increíblemente ágil y novedosa. Los jugadores que participan, ¿cómo los seleccionaste? Porque Gael está en la máxima expresión de su habilidad histriónica y tu villano es fenomenal. ¿Cómo fue saber con quién ibas a trabajar? Bueno, el personaje de Gael, desde que yo estaba escribiendo el guión, sabía que yo quería trabajar con Gael y por varias razones. Una es que, bueno, pues es un actor desde que yo soy niño, pues que he crecido admirándolo. Entonces la idea de poder trabajar con él me entusiasmaba mucho. Y también porque en todo el proceso de investigación sobre el tema migratorio me di cuenta que Gael ya había producido, dirigido y hasta actuado en muchos documentales sobre esta temática. Entonces yo sabía que él entendía la historia de una manera más personal que cualquier otro actor. Y finalmente también me interesaba castear a un actor como Gael, que de cierta manera, que es una estrella, porque sí me interesaba un poquito voltear el orden de las cosas. Creo que generalmente en la media se habla del migrante como esta figura que está del otro lado de la frontera, que no casi, tiene que rostro. no tiene rostro. Y justo me interesaba voltear los papeles y pues darle el rostro de alguien como Gael, que pues es muy conocido e inmediatamente con todo el público genera empatía. Claro. Y con Jeffrey, desde que escribí el personaje del villano y me puse a buscar actores, me interesó mucho trabajar con Jeffrey porque yo quería que el villano tuviera dos cualidades. Una, que por un lado fuera aterrador. Y Jeffrey sí tiene esa cosa de que es rudo. Cuando lo conocí dije, ay, ¿cómo le voy a decir a este actor que lo haga de nuevo? O sea, sí es aterrador, pero por otro lado es un tipo que está lleno de emociones. Es una persona muy emotiva. Entonces yo sabía que me iba a poder dar el personaje un villano, pero un villano con carne y hueso. Sí, lo enriqueciste, porque además este es un villano particular. Él no es simplemente un asesino despiadado. Hay otros matices y otras cosas y uno queda como con ganas de entenderlo, en cierta medida como de justificar de dónde viene, por qué es así, por qué opera de esa manera. Así que nos das también como un contexto para ver que hay gente como él que simplemente ve esa como su realidad. No, y definitivamente, para mí Desierto es de cierta manera una parábola sobre a dónde puede llegar la sociedad, sobre todo este sector vulnerable de la sociedad, como es el personaje Jeffrey Dean Morgan, si siguen siendo bombardeados por tantos discursos de odio. Yo sí siento que tarde o temprano alguien va a acabar jalando el gatillo. Sí, y precisamente en este momento hay un candidato a la presidencia que es Donald Trump, que tiene este discurso... no estoy diciendo una mentira, es un discurso de odio y de discriminación en contra de los mexicanos, en contra del proceso de inmigración. Y es muy útil una película como esta
porque nos muestra lo que un discurso de odio conlleva y a lo que lleva. No es una caricatura, es la representación de lo que puede pasar y de lo que muchas veces pasa. ¿Cuán responsable te sientes de mostrarnos la cara de eso? Porque una cosa es hablarlo, y otra cosa es vivirlo, y otra cosa es ver cómo ocurre en ficción, pero representando una realidad. No, para mí era parte del propósito de hablar de este tema, pero a través del género, era comunicarle estas ideas, esta noción de que estos discursos de odio van a empujar la sociedad a esos puntos, pero de hacerlo de una manera que conectara con el público de una manera visceral. Creo que sobre todo en este año hemos tenido tanto debate y las cosas se pierden en palabras y a veces no hay nada más directo que la imagen en sí. Es algo que yo he admirado del cine. En mayo que se estrenó la película en México, mi esposa que es de Estados Unidos, pues estaba aterrada del panorama electoral en Estados Unidos. Y fue cuando a mí se me hizo importante e hicimos para el estreno en México un video en el cual ilustramos el discurso de Trump, en el cual él anunció su candidatura y lo hizo llamando a los mexicanos violadores, asesinos, pero lo ilustramos ese discurso con imágenes de mi película porque pues son imágenes muy violentas y creo que era importante ese video porque muchas veces, como son discursos y son palabras, no caemos en cuenta de la violencia que hay en esas de la palabras. realidad que esconden esas palabras. Ajá. Y la película es súper certera y súper aguda en ese aspecto. Hablemos del horror, porque pues obviamente estamos contando una historia, pero la forma en que tú la narras haces que se convierta en, y lo que le decía a Gael anoche cuando lo entrevisté en la alfombra roja, que uno no puede respirar casi por 1 hora y media de lo que está ocurriendo. ¿Cómo estableces esas líneas de horror? Porque nos das información al comienzo, nos haces una introducción en la que estamos más o menos tranquilos, pero después de 5 minutos esta tranquilidad nuestra como audiencia se acaba. ¿Cómo se establece esa tensión? Bueno, desde que empezamos a trabajar en el desierto mismo, me di cuenta muy temprano que el espacio iba a ser muy importante para generar la tensión. Es muy importante tener claro en la película siempre dónde está el villano y dónde está Gael y cómo se van acercando y cada vez la tensión crece. Otro elemento que era muy importante para generar la tensión y que desde el guión estaba y toda la gente me decía que no trabajara con animales porque es muy complicado, pero yo sabía que para la tensión era muy importante es el personaje del perro. El perro sí es un poquito como el tiburón de Jaws, es esta presencia llena de violencia y agresión que está constantemente acechando a los personajes. ¿Fue difícil trabajar con el perro? Irónicamente no, me aterraba porque es complicado trabajar con animales, pero encontré a este animalero que sus perros podían hacer más de lo que yo quería. En ese sentido fue más fácil trabajar con el perro que con los actores. Sobra decir que el desierto es un personaje en la película. Y según tengo entendido, diste bastantes vueltas hasta dar con el sitio final. ¿Qué fue encantador de este sitio y cuán dispendioso fue el proceso de encontrar ese lugar? Pues mira, yo básicamente pasé 4 años buscando desiertos por todo el mundo. En México, en Estados Unidos, fui hasta España donde Sergio Leone filmó sus spaghetti westerns. Y acabé encontrando este desierto en México que era increíble y me encantó porque era sumamente bello, pero también porque tenía una plétora de paisajes. Como que uno siempre piensa que el desierto es plano, plano, plano. Y para esta película yo sí necesitaba que hubiera paisajes llenos de espinas, paisajes con cañadas, con piedras. Necesitaba una plétora de paisajes para cada secuencia de acción. Y esto lo encontré acá. El problema es que yo nunca había filmado. Entonces yo a todas estas locaciones fui con mi mochilita y caminando. Y cuando llevé al equipo de producción me querían matar. Porque sí, para filmar todos los días implicaba andar 2-3 horas en terracería. Y no había señal de celular, No había señal, ¿no? Había víboras por todos lados. Y teníamos muy bajo presupuesto y era una película que eran puras escenas de acción. Entonces, en ese sentido, sí fui muy afortunado de tener actores que estaban dispuestos a subirse a la cañada, a brincar. A Gael lo perseguía el perro a cada rato. En ese sentido, fue un rodaje muy irresponsable, pero en retrospectiva, por suerte, no sucedió. Una gran colaboración en el set, en el espacio de grabación, en la locación. Y esto me hace regresar un poquito, porque es que la historia es muy interesante y fueron 10 años, pero en esos 10 años pasó otra cosa.
una película fenomenal llamada Gravity, que coescribiste con tu papá, tocayo mío, Alfonso. Y según tengo entendido, de cierta manera, porque Desierto ocurrió en tu mente primero, inspiró un poco la existencia de Gravity. ¿Cómo fue eso? Bueno, básicamente yo escribí un primer tratamiento de Desierto hace 8 años y yo todo proyecto que hago se lo enseño a mi papá y a mi tío Carlos para que me den sus notas y comentarios. Y mi papá leyó el guión y su única nota fue: yo quiero hacer algo así. Le interesó mucho esta idea de hacer una película que fuera acción pura, 90 minutos de acción pura con solo 1 o 2 personajes, que casi no hubiera diálogos, pero que a través de la acción se contara una historia. Y fue cuando nos pusimos a platicar de películas que admiramos que hacen eso, como Reto a Muerte, Duel de Spielberg, Runaway Train de Konchalovsky. Entonces pasamos toda una noche platicando de ese tipo de cine y al final de la noche surgió la idea de por qué no hacemos algo así en el espacio y pues corte y a la escena siguiente pues ya estábamos escribiendo Gravity. Gravity, que los llenó de muchos reconocimientos y que es una película inolvidable. Y después de esto entonces ya continuaste con Desierto. Quiero preguntarte acerca de un análisis personal. Ajá. Y que estoy seguro de que quien vea la película lo va a entender. A partir de 2 personajes principales en tu película se plasma la situación de millones de personas, de millones que día a día cruzan o tratan de, o cuyas familias están inmiscuidas en el tema de la inmigración. Y millones que están indecisos porque no saben si la mejor decisión es prohibir, si odiar, si crear fronteras, si construir un muro. O sea, hay muchas personas representadas en estos 2 personajes. Es muy importante. ¿Tú cómo ves eso? Para mí era importante que ambos lados de la historia, tanto el villano como el personaje de los héroes con Gael, el personaje Jeffrey Gael, ambos fueran humanos. Sin embargo, y filmamos muchas escenas donde el personaje de Jeffrey explicaba su backstory. Sin embargo, no dejé esas escenas en la película porque por una razón era que pues quitaban el drive de acción. Si estás en esta película que es acción constante y de repente te ibas a estas escenas más dramáticas donde Jeffrey explicaba a su personaje, mataban el drive de la historia. Pero más importante aún es que cuando edité esas escenas, después de la escena donde Jeffrey empieza a matar a todos los mexicanos, me di cuenta que no había nada que justificar esas acciones. Y a lo que voy con eso es que estamos en una época donde todo se debate y parte por lo que a mí me interesaba que esta película, las acciones hablaran por sí solas, es que siento que hay cosas que no son debatibles. El dejar que migrantes mueran a diario cruzando el desierto, a mí sí se me hace un hecho indebatible. Y no son asesinos como en mi película, que lo están matando, es el desierto mismo, y por eso la película se llama Desierto. Pero la gente está teniendo que cruzar por el desierto porque los estamos mandando por esas vías de la ilegalidad. Me encanta, de todas maneras, que así no tengamos esa historia específica, y eso se relaciona con lo que te dije antes. Él hace algo después de que mata personas. Y no podemos contar porque pues la idea es que la gente vaya a verla. Y en esas acciones se nota que él mismo entiende que lo que está haciendo no está bien. Hay cosas que él hace que nos hacen entrever eso. Así que uno entiende que él ve lo que está haciendo como una misión que no debería tener que hacer, pero que le toca hacer. Entonces, sí hay mucha información que tú nos das y que nosotros decantamos. Y claro, obviamente, no es una acción justificada bajo ninguna perspectiva, pero sí hay una forma que tú nos das para entender que hasta el mismo personaje entiende que no es una acción correcta. Muchísimas gracias por esta película. Gracias por venir acá y mucha suerte con Desierto. No, muchísimas gracias por el espacio. What you doing out here, sir? You lost? Just doing a little hunting. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos.